tardes, buenos días, buenas noches. Esto es lo bueno, que podéis ver esta pequeña charla cuando vosotros lo consideréis oportuno. Tengo el placer de presentar a Agustín Peraita. Muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarnos tu tiempo, por venir a explicarnos ese fabuloso proyecto que has lanzado hace pues no más de un mes o así, que así se ha convertido en un verdadero éxito. Así que enhorabuena y bueno, pues lo dicho, gracias por venir aquí y poder darnos un poquito de tu tiempo, que sabemos que es muy preciado. Te voy a presentar muy brevemente, hay mucho que decir, eres entrenador nivel 3, tienes una larga y extensa experiencia en clubes de tan alta relevancia como el Fútbol Club Barcelona, en el que has estado 4 años. Tienes una publicación también previa, quiero que mi equipo juegue como el Barça de Guardiola, que también fue impactante. Y este libro de espacios de fase, cómo Seirulo cambió la táctica, creo que es una maravillosa forma de poder observar, de poder ver, de poder analizar y entender el fútbol de una manera probablemente diferente. Desde luego que no dejas al lector sin ningún tipo de sensaciones, ¿no? Todos los que hemos leído el libro salimos con un cambio de perspectiva y bueno, pues hoy nos gustaría, ¿no?, que nos explicases un poquito más a fondo todas esas inquietudes. Vamos a ver una breve presentación y después dejamos un turno para que haya una serie de preguntas y damos un poquito de debate. Así que todo tuyo. Claro, excelente. Como bien dices, voy a daros pues un poco las líneas fundamentales de la teoría de los espacios de fase y después va a ser muy interesante para mí también el poder adentrarme en la ronda de preguntas y de debate, porque la perspectiva de la neurociencia, que yo desconozco, la verdad es que no tengo muchos conocimientos al respecto, pues seguro que puede complementar la visión sistémica de los espacios de fase de muchas maneras, ¿vale? Entonces ya voy a empezar a compartir la presentación y la teoría de los espacios de fase la divido cuando tengo que explicarla en tres apartados. La primera, que es un poco su definición y sus criterios conformadores, que son los que van a generar el conocimiento, la información que se va a poder interpretar en la siguiente fase, que es sobre las herramientas de interpretación y cómo se aplican al ciclo de juego. Y la tercera fase, que es la que hoy voy a entrar menos, va a ser sobre una propuesta operativa de esta perspectiva para el proceso de entrenamiento, para aplicarla directamente al proceso de entrenamiento. Lo primero que os quiero comentar es un contexto muy rápido. 3 pinceladas, que son las 3 imágenes que veis aquí. La primera es el autor, el pensador que está detrás de la teoría de los espacios de fase, que es Paco Seirulo, es preparador físico del Barcelona desde Cruyff hasta Tito Vilanova y posteriormente director de metodología, muy conocido por la imagen que veis a la derecha, que es su teoría del entrenamiento estructurado, que ha creado cátedra, realmente es una de las mayores referencias metodológicas en los últimos 20 años y así se estudia en todo el mundo. Y el tercer punto que nos da contexto, os he puesto aquí un diccionario de ruso porque os quiero invitar mucho al cambio de lenguaje. Para cambiar de paradigma es importante que cambiemos las palabras, porque las palabras tienen un significado subconsciente, tienen una reserva de información dentro de las palabras que, si seguimos usando las mismas, pues probablemente no nos conseguimos desmarcar, si queremos usar un término futbolístico, de esos marcadores somáticos que tienen las palabras dentro de sí. Entonces, la teoría de los espacios de fase. Me gusta poner mucho este vídeo para ejemplificar lo que supone, porque es un partido de la última Copa del Mundo en que la plataforma de análisis Instat ofreció los partidos del Mundial desde esta perspectiva, ¿no? Desde lo ya que se llama cámara táctica. Y más allá de que se llame cámara táctica, lo que se hace evidente es que para el espectador de cualquier nivel, desde el espectador ocasional hasta los entrenadores, se hace diferente la experiencia cognitiva de lo que está sucediendo en el juego.
Y Paco Seirulo, con su teoría de los espacios de fase, pues lo que pretende es cambiarnos la perspectiva de observación del juego. No significa que lo tengamos que ver desde detrás de la portería, como es el caso de las imágenes que estamos viendo, sino que tenemos que deshacernos de los hábitos de observación anteriores, que tenían mucho que ver con los conceptos de la táctica tradicional, con los sistemas, con las líneas, con los principios del juego, etcétera, etcétera, para intentar generar una nueva manera de observación que nos permita obtener del juego la mayor cantidad posible de información para que nuestra interpretación de lo que sucede sea más certera, ¿no? Y que la variabilidad y el caos que hay dentro del juego, pues consigamos no controlarlo, pero sí preverlo. Es decir, que seamos capaces de, con mejores estimaciones de probabilidad, saber lo que va a pasar de un momento a otro, ¿vale? Y para ello, la teoría de los espacios de fase te anima a observar el juego fotograma a fotograma. Y aquí voy a hacer yo el primer ejemplo. Este fotograma. Y en este fotograma, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Cuáles son todos los criterios conformadores, que son todos los elementos del juego que en este fotograma podemos diferenciar y que nos van a dar información? ¿Para qué nos van a dar información? Que es lo importante. Nos van a dar información para poder prever cuál es la probabilidad de los siguientes escenarios posibles, de los siguientes espacios de fase, de los siguientes fotogramas posibles, y qué posibilidades, qué oportunidades de interacción nos da este fotograma para moldear ese espacio de fase que está por venir en el favor del equipo para el que estamos cooperando, ¿no? Entonces, sería esta perspectiva, segundo a segundo, décima de segundo a décima de segundo, no tiene por qué ser el tiempo el parámetro clave, pero en cada momento en que hay un cambio en el espacio de fase, en la situación de juego, pues podremos observar que hemos cambiado de un espacio de fase al siguiente y así al siguiente. Y lo único que podemos hacer realmente es prever dentro de este preciso instante qué es lo qué interacciones son posibles y cuáles de ellas pueden redundar en nuestro beneficio, ¿vale? Entonces, este sería el ejemplo fundamental y la explicación de la definición, y directamente me voy a ir con los criterios conformadores, que son estos 6. En cada fotograma de juego que vemos podemos distinguir dónde está la pelota y en qué condición está, si está en poder o en disposición de uno de los dos equipos, si está en disposición de ninguno de ellos, si está en el aire, si está sobre la superficie parada, es decir, las condiciones, el lugar y las condiciones de la pelota, la ubicación de todos los jugadores que hay en juego, el perfil de esos jugadores que les va a dar un campo visual y además unas posibilidades preferentes de acción en los siguientes fotogramas, en las siguientes décimas de segundo, las trayectorias de todos estos elementos que nos van a permitir pues prever cuál es su desplazamiento futuro y además les va a generar diferencias de velocidad los unos con los otros y diferencias de dirección los unos con los otros. La individualidad, no es lo mismo cada uno de los jugadores por sus propias características, por sus propias conductas preferenciales, por su propia cognición sobre el juego o su propia asunción de función de responsabilidad sobre el juego del equipo. Y por último, los grupos de resonancia empática. Y nos referimos con eso a la eficacia de los jugadores en su interacción, ya sea una eficacia aumentada o una eficacia disminuida por el hecho de estar en interacción. Cuando ya hemos hecho un repaso de todos los criterios conformadores, que son los que nos van a permitir observar todo lo que pasa, toda la información que hay en cada uno de los espacios de fase, en cada uno de los fotogramas, en cada uno de los momentos, situaciones de juego. Claro, somos seres humanos que tenemos una capacidad de procesamiento de información muy limitada y mucho menos de dar sentido y de sacar conclusiones sobre estas propias información, ¿no? Sobre todo este flujo de información constante porque varía
décima de segundo a décima de segundo. Y lo que necesitamos es unas herramientas de interpretación que nos permita priorizar todo ese flujo de información y también darle un sentido, un significado, para poder sacar nuestras propias conclusiones. Entonces, las herramientas de interpretación que se proponen son estas 4. Los espacios, qué tipos de espacios hay, qué tipos de ventajas, qué tipos de conductas y qué tipos de fases. Sobre los tipos de espacios, aquí veríamos lo que es un espacio de intervención, donde se ubican todos los jugadores que tengan capacidad de intervención directa sobre el jugador, estén en disposición o estén en recuperación de ella, o simplemente estén con la posesión o sin la posesión. En un espacio subsiguiente que orbita alrededor de este espacio de intervención, se sitúan los jugadores de ayuda mutua, que son los que pueden entrar en los próximos instantes en el espacio de intervención, o que el movimiento del balón va a permitir que el espacio de intervención se traslade hasta sus ubicaciones. Entonces se genera este tipo de espacios, este tipo de red de relaciones, y en el resto del terreno de juego podemos observar el espacio de cooperación. Y el espacio de cooperación se organiza no solo en relación al centro del juego, que es el balón, sino en relación también a los centroides o los polos de juego, que son las porterías. Por tanto, vemos estos ejes de fuerza que están simulando un factor de atracción por el centro del juego, pero también un factor de atracción por los polos, ¿vale? Para que no haya mucha dispersión, no se genere dispersión en las ubicaciones. Y estos espacios nos van a permitir dar una jerarquía a la observación de todas esas ubicaciones y de todas esas criterios conformadores que hablábamos hace unos momentos. Lo siguiente que vamos a utilizar para interpretar los espacios de fase van a ser las ventajas. Y las ventajas que hace mucho tiempo, o hace unos años, cuando empezó a escribirse y a conceptualizarse sobre el juego de posición, se definieron, la concepción de ventaja tenía mucho que ver con tiempo y espacio para un jugador con balón intervenir. A través de la teoría de los espacios de fase lo estoy interpretando de una manera diferente. Ya no es solo con balón, ¿no? Ya no es solo tiempo y espacio con balón, ya no es solo tiempo y espacio. Es la capacidad de un conjunto de jugadores, o sea, de un equipo, en un punto del espacio de fase, por una determinada situación, de transformar este espacio de fase en favor de su equipo, en favor de sus intenciones colectivas. Entonces, podemos hablar de ventajas defensivas, ventajas ofensivas y también de diferentes tipos de ventajas, sean numéricas, posicionales, dinámicas, socioafectivas o cualitativas. Entonces, si sabemos qué tipos de espacios hay, si podemos identificar si hay ventajas en ese juego y ventajas, estamos hablando también, que no lo he dicho, de ventajas de situaciones de igualdad o situaciones de desventaja, donde el equipo oponente es el que va a conseguir imponer sus intenciones sobre nosotros en ese punto si consigue activar esa ventaja, ¿no? Vamos a también poder observar, poder interpretar, poder dar luz a qué tipos de conductas hay en cada uno de los dos equipos dentro de ese espacio de fase, ¿no? Dentro de ese fotograma, ¿qué están pretendiendo cada uno de los jugadores? ¿Qué tipo de apoyo, si tienen la pelota, están dando? ¿O qué tipo de conducta sin balón están haciendo? Ya sea una conducta activa de recuperación, pasiva de recuperación, que es más una contención de la progresión, o una protección de una determinada zona, ya sea la de finalización o ya sea otra, ¿vale? Entonces, consiguiendo identificar los espacios, identificar los puntos de ese espacio de fase donde puede haber ventaja, igualdad o desventaja. Y también cómo se ha construido a través de eso, cómo se han construido esas ventajas y esos espacios de fase. A través de los tipos de conducta ya tenemos muchísima capacidad de desgranar toda la información en la que realmente es relevante. Porque realmente el eje X-Y de un jugador no me va a dar mucha información relevante, pero sí su actitud que tiene o su estrategia de cooperación
en ese momento, ¿no? ¿Qué tipo de conducta ha elegido en ese espacio de fase? Y a todo ello le va a dar mucho contexto la fase del juego, siendo que el juego tiene solo un momento, que solo tiene dos continuidades, hacer gol o recibir gol, la fase del juego en la que estemos. Es decir, si estamos en cualquiera de todas estas fases con balón o sin balón, pues nos va a dar un contexto para poder saber qué podemos hacer a través de, si estamos con balón, a través de los apoyos, y si estamos sin balón, a través de los tipos de conducta sin balón, ¿no? Porque aunque aquí hay un círculo con un grosor importante, es tan importante la línea que une todos estos puntos como cada una de las líneas que une las fases del juego de manera caótica. Es decir, el juego no tiene, por desgracia, ¿no? Sería muy previsible, estaríamos hablando de ajedrez. Yo tiro, tú tiras, yo tiro, tú tiras, yo tiro, tú tiras. No, no. El fútbol tiene mucho de este caos que hace que el momento ofensivo y el defensivo se confundan y se sucedan de manera continua. Por tanto, pues las fases van a ser muy discontinuas y muy caóticas también en su alternancia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todas esas herramientas de interpretación, ya podemos dar sentido a los criterios conformadores que hemos visto al principio y estaríamos en disposición de hacer las predicciones que queríamos hacer, ¿no? De un espacio de fase al otro, y también encontrar, sugerir o proponer estrategias en cada momento, en cada espacio de fase, de interacción que permita mejorar el contexto colectivo en favor del equipo en el que estamos jugando, ya sea como entrenador o ya sea como jugador. Pues esto sería un resumen muy resumido del contenido de la teoría de los espacios de fase. Y claro, hay muchísimo a profundizar en cada una de estas cosas que he ido hablando. Pues hay en el libro, por ejemplo, capítulos de 80 páginas sobre cada una de las cosas que he ido hablando, ¿no? Porque la casuística es muy grande y las relaciones que hay entre cada uno de los conceptos de conceptos no me gusta como palabra, ¿no? Pero de las palabras que están conteniendo un contenido, pues hay muchísimas interrelaciones entre todas las cosas para dar sentido a esta manera de pensar y de observar. Porque es una manera de observar e interpretar. Observar e interpretar. La palabra analizar no pertoca porque hablaría de dividir. Entonces es de observar e interpretar, observar e interpretar. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por esta presentación que nos has hecho. Yo creo que nos puede servir a todos para comenzar, para meternos en ese proceso de un conocimiento más profundo. Desde luego que este libro necesita de atenderlo con una libreta, con un boli al lado, para ir tomando notas, para ir aprendiendo. Es decir, esto es un proceso inacabado y como tal, pues bueno, pues era un poquito la idea que teníamos aquí en el día de hoy. Y bueno, pues vamos a ir atendiendo las preguntas. Voy a empezar con alguna pregunta que yo tenía anotada una vez hecha la lectura del libro, y así vamos un poquito cogiendo también ese hilo con el resto de compañeros, ¿no? Yo querría saber cómo podemos dar un proceso de transferencia entre lo que ocurre en el juego, lo que pasa, esa digamos, forma de ver, esa panorámica que tú nos indicas, y a la hora de diseñar las actividades, a la hora de diseñar las tareas, ¿cómo crees que podríamos manejar esos criterios conformadores en el diseño de tareas? ¿Cómo lo haces tú como entrenador, por ejemplo? Perfecto. Es decir, el entrenamiento estructurado te da las herramientas que son las situaciones simuladores preferenciales que van a permitir la optimización de esos espacios de fase por la propia iniciativa y autoorganización de los jugadores. Entonces, voy a volver a la presentación y os voy a enseñar alguna de estas propuestas de entrenamiento. Vamos a ir a una estrategia, a por una opción de entrenamiento. Entonces, tenemos aquí
esta tarea, esta situación simuladora preferencial, donde queremos ayudar a nuestros jugadores a que se autoorganicen, a que optimicen sus ubicaciones y encuentren ventajas que les permita llevar la pelota a las porterías que están en el lado opuesto, pero alejadas, que estarían siendo un símbolo o que estarían ejemplificando lo que sería un pase a un apoyo de superación o un pase a un apoyo de ruptura, ¿vale? Porque si veis aquí tenemos un poco la estructura de los que estarían en intervención y ayuda mutua en la fase de iniciación, incluso en disposición posicional, en algún momento de la disposición posicional también, y lo que queremos hacer es, pues a través de este ejercicio, de este juego de posición, conseguir que ellos se interrelacionen bien para encontrar una ventaja que les permita activar la fase de superación o la fase de finalización. ¿Vale? Entonces, aquí pongo dos ejemplos, que simplemente son dos ejemplos del mismo ejercicio, pero dos posibles soluciones que podrían encontrar dependiendo de la situación que les genera el adversario, ¿no? Pues si el 6 se metería a ser un apoyo de progresión junto con 4 y 3, o si por la actitud no presionante, sino de contención de la progresión de los azules, se podría colocar en un apoyo de progresión, permitiendo que hubiese dos apoyos, en este caso de superación 18, en lugar de uno, como es el 10, en el ejemplo número 2. Esto sería un posible ejemplo, ¿no? Un posible ejemplo, ya lo pongo aquí, de complejidad avanzada, pero podríamos ir a ejemplos más simples de juegos de posición o de rondos que nos permiten experimentar pues el concepto de ventaja y también optimizar eso en las zonas en los espacios de intervención y de ayuda mutua. Vamos a ir a un ejemplo muy sencillo que a mí me gusta mucho, que es que no está ni contextualizado. Es un juego de posesión en que pues puede ser un 5 contra 5, un 6 contra 6, un 7 contra 7, lo que el entrenador considere para ese momento, en que simplemente les vamos a dar una pequeña norma de provocación que les va a permitir experimentar probablemente las primeras veces que les hablamos o que practicamos este tipo de perspectiva, lo que es una ventaja con balón. Por tanto, el equipo con la pelota tiene una norma que le favorece, que es que no se la pueden quitar del pie, salvo que estén parados o hayan dado más de 3 toques. Entonces, si yo recibo, tengo en movimiento hasta 3 toques para encontrar una siguiente línea de pase. Pues esto sería en lo que hablábamos en la definición antigua del juego de posición de ventaja, tiempo y espacio para encontrar la siguiente opción, ¿no? Pues esto sería una manera de hacerles experimentar el concepto de ventaja para que después para que allí lo vivan y después lo puedan identificar en contextos donde la norma no les da la ventaja, sino que la ventaja se la van a tener que buscar ellos. Vale, Iván, pues respuesta larga. Bueno, no, desde luego, pero a la vez concisa. A mí me gusta mucho sobre todo esta visión panorámica que digamos, desde un punto de vista ecológico nos hacen poder ver bien cómo se conforman este tipo de situaciones, ¿no? Abro un paréntesis, en mi tesis doctoral precisamente intenté delimitar pues varios comportamientos tácticos y cómo se daban en el campo, cómo se daban ese tipo de asociaciones, y nos resultó muy complicado establecer un criterio, algunos indicadores o algún instrumento para poder valorar, ¿no? Desde luego que con este libro hoy en día habría tenido muchísimo más claro cómo poder articularlo. Y en esa línea me gustaría saber cuándo nace o cuándo, digamos, te acercas a esta perspectiva del análisis. ¿Cuándo es ese instante en el que te cambia el chip o empiezas a leer? Pues fue en las formaciones internas del Fútbol Club Barcelona, el profesor Seirulo, como director de metodología, pues fue el que nos dio las guías maestras de la teoría de los espacios de fase, y luego él te deja abierto que tú te la desarrolles, que tú experimentes con ella, ¿no? Entonces, yo explico al principio del libro pues que yo, por supuesto, estoy enormemente agradecido de que el profesor Seirulo me dejase sus gafas durante unos días, y que después yo me he tenido que quitar sus gafas, o sea, ya no tenía sus gafas y he tenido que solo ajustarme las mías para ver el fútbol de esta manera, ¿no? Entonces, fue
es un proceso de muchos años, desde 2016, que fue cuando yo entré en contacto con esta perspectiva, a pesar de que él ya la había hecho pública en un congreso en Málaga en 2013, pero yo no había tenido oportunidad de verla antes de 2016 o de entrar en contacto con esa perspectiva antes de 2016. Y fue pues conocer las guías maestras que era él y a partir de ahí generar tus propias herramientas de observación y de interpretación, porque es que es muy complejo, es que da mucho dolor de cabeza al principio cuando te pones a ver un partido fotograma a fotograma, sin pararlo, claro, porque no se puede parar, solo se puede parar en el vídeo. Da muchísimo dolor de cabeza por la cantidad de información que empiezas a procesar que antes no procesabas, que antes pues dejabas pasar el partido y te fijabas solo, pues como hacen los analistas de Venting, ¿no? Te fijas solo en lo que pasa con el balón y poco más, ¿no? No te fijas en todas estas capas de información que suceden alrededor del espacio de intervención. Bueno, muchas gracias. Desde luego que en el libro aparecen como unas 30 o 40 situaciones simuladoras preferenciales con las que obviamente pues, podréis transferir este proceso de desarrollo y también aparecen multitud de, bueno, pues digamos de capturas en las que se pone el foco en todas estas cuestiones, ¿no? Obviamente para poder profundizar. Bueno, vamos a pasar a algunas preguntas del chat que creo que son interesantes. Bueno, Óscar decía que cómo puedo aplicarlo para analizar a un equipo. ¿Podría poner un ejemplo? Claro, analizar ya estamos mal porque queremos separar cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo aplicar para observar un partido o los comportamientos que se generan en un equipo, ¿no? Pues lo que puedes hacer es agrupar, lo primero, ¿no? Agrupar posibles situaciones. Es decir, el fútbol dentro de su caos genera cada uno de los equipos, lo que antes se puede llamar modelo de juego, ¿no? Generan unas ciertas organizaciones que se repiten en el tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de organizaciones, ya sea porque el balón está en un lugar, ya sea porque el balón está en un lugar y el adversario se ha situado o se está disponiendo en ciertas estructuras. Eso te va a permitir generar ciertos patrones, que claro, son patrones que tú estás estableciendo, que tú estás observando y tú estás siendo el juez que dice, no, esto es así, pero es que probablemente esto es así en ese momento, en esa situación. Quizás en otro contexto puede que no se genere esa regularidad de comportamientos, ¿no? Esas estructuras más o menos repetibles. Por tanto, para no ser el típico que dice que le hace una pregunta y no responde, voy a intentar responder. La cuestión es, analizar va a ser difícil porque analizar va a ser dividir, entonces lo que tú vas a poder hacer es como haría un matemático, ¿no? Si pasa esto, este equipo a veces hace esto. Si pasa esto otro, este equipo a veces hace esto otro. Entonces, con todos estos ifs, ¿no? de programador, con todas estas circunstancias, con la circunstancia puedes generar una respuesta probable, una respuesta preferente. Y eso sí que te va a permitir, pues, agrupar información, porque si no, el juego es infinito y es imposible de explicar. Por tanto, generar condicionantes, ¿no? Generar, si pasa esto, y ver si hay alguna respuesta probable, alguna respuesta que emerge con mayor probabilidad. Alguna respuesta colectiva, alguna respuesta que seguramente será variable también, porque no va a ser solo una respuesta, igual son A, B y C, no sé. Es un poco inabarcable, ¿no? No te podría dar una respuesta cerrada, pero sí que te doy esta dirección de exploración. Está claro que en esa línea, ¿no? Hay muchos comportamientos colectivos que trabaja el entrenador precisamente ajustándolos a si pasa el balón, si el balón va a una zona, el tipo de presión se realiza de una determinada manera. Entonces, yo creo que la idea es ir buscando ese tipo de patrones para ir pues estableciendo relaciones sobre lo que va sucediendo. Sin olvidar que los criterios conformadores no solo es si el balón está ahí, sino si el balón está ahí, si cada uno de los nuestros está en esos lugares, si cada uno de los de ellos están en esos lugares, si cada uno, si están en esas trayectorias, en esos perfiles, es decir,
que muchas veces nos gusta, es que nos sentimos en control, simplificando mucho Sintetizar, eso es. a dónde está el balón o a si hay una cierta estructura que se está visualizando, ¿no? Claro, eso nos da el placer del control, pero también nos puede traicionar porque la variabilidad es evidente. O sea, es muy difícil que las situaciones que se explican en la pizarra sucedan con mucha frecuencia, pero hay muchas otras veces que podría haber pasado y pasa otra cosa diferente. A ver, preguntan también, ¿el portero en fase de recuperación, cómo lo interpretarías en la teoría de espacios de fase? Pues el portero es un jugador del equipo que tiene la facultad de poderla coger con las manos en determinada zona, y eso va a hacer que su conducta preferente vaya a ser de protección de la zona de finalización. Es decir, va a ser muy difícil que veamos a un portero presionar o que veamos a un portero contener. Entonces, al portero ya de por sí, la actitud preferentemente, el 99% de los casos, ya vamos a saber que va a estar protegiendo la zona de finalización. Ya sea protegiendo la zona de finalización de su portería o la zona de recepción de finalización en los espacios cercanos a su portería, ¿no? Entonces, pero su trayectoria y su perfil son igualmente importantes para todas esas interpretaciones, y sus distancias de relación con sus compañeros también. Incluso va a ser muy importante su distancia sobre el centro del juego, porque va a ser muy importante que él optimice la distancia que tiene con respecto a la portería, dependiendo de cuán cercano o lejano está el centro del juego y en qué situación está el centro del juego. Porque no es lo mismo la ubicación que puede tener un portero si el adversario, si el oponente tiene ventaja con balón, tiene ventaja en el espacio de intervención, o si está en desventaja, o si está en igualdad, o si hay un pase atrás, hay un pase atrás que cambia de fase, y como yo cambio de fase, hay menos jugadores que están protegiendo la zona de finalización, entonces yo me tengo que disponer en otra ubicación. Por tanto, todo esto que he dicho no tiene una conclusión única, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el jugador que está con guantes y que tiene la facultad de cogerla con las manos, va a tener también ubicaciones, va a tener que optimizarse en relación a sus compañeros, en relación a los oponentes, en relación al centro del juego, en relación al polo que tiene detrás, que se va a ver más condicionado por la portería que ninguno de los demás. Y vamos a ver que cada portero tiene unas ubicaciones muy diferentes a lo largo del discurrir de los espacios de fase, porque siente de manera diferente los riesgos o los beneficios de cada una de las ubicaciones posibles. Nos gusta simplificar, efectivamente, y eso es para un juego tan abierto como el fútbol, yo creo bueno, pues es bastante complicado, ¿no? Como comentas. A ver, Alex dice, ¿cómo poder introducir la teoría de los espacios de fase dentro de la periodización en cuanto a temas técnico-tácticos a enseñar en divisiones inferiores? ¿Es un tema o subtema a enseñar junto con los espacios de intervención, ayuda mutua, cooperación? No es un tema a enseñar. Es decir, no es algo que yo recomiende que forme parte del aprendizaje consciente del jugador. Al contrario, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado en cómo utilizamos el lenguaje y el lenguaje de los espacios de fase para no generar confusión, generar dudas, generar brecha entre entrenador y jugadores. Es extremadamente importante que utilicemos los espacios de fase en favor del jugador y del juego. Es decir, que no les compliquemos la vida, que no lo utilicemos para poner trabas o complejidad o dificultad o dolor de cabeza. Lo que podemos hacer es co-construir el lenguaje. Es decir, a mí me gusta mucho poder escuchar a los jugadores hablar, cómo se refieren a las situaciones que ha habido durante el entrenamiento, durante el partido, y utilizar ese mismo vocabulario para meter significado, porque así estás yendo a favor de su sentir del juego, ¿no? Entonces, es importante esto que el lenguaje no sea una barrera, punto número 1, y 2,
que no nos obsesionemos con el aprendizaje consciente, el aprendizaje declarativo, que lo que en el fondo mejor podemos hacer es ayudarles a ser efectivos, a ser eficientes en sus propios ciclos de juego, ya sean individuales, en la poca parte que hay individual en este juego, pero sobre todo en interacción y colectiva. Claudio dice, soy de los que creen que los perfiles debiesen ser impartidos como un aspecto del juego por sí mismos. Veo que uno de los pilares de los criterios de conformación lo sujeta. ¿Qué nos puedes decir sobre su importancia desde tu experiencia? El perfil es algo que pocas veces se contempla como algo relevante que cambia la interpretación de una posible situación y rápidamente se hace evidente su importancia. Es decir, imagínate que tú estás en un equipo, en un contexto donde el balón lo marca todo, donde todo lo marca el balón. Vale, pues si a eso le consigues añadir la capa de información en el jugar del equipo, en que las ubicaciones de los compañeros y de los adversarios importan mucho también, y a eso le metes la tercera capa, que son los perfiles, pues entonces ya tienes, casi lo tienes todo. Te falta solo trayectoria, individualidad y grupos de resonancia empática que son muy difíciles de interpretar también. Entonces, es muy relevante. Es un salto. Es como, no me gusta poner cronología, ¿no? en las capas, en los criterios conformadores, pero se podría decir que es el tercer paso. Ostras, pues si sabemos dónde está la pelota, sabemos dónde están los jugadores y sabemos lo que el campo visual les permite y lo que la perfilación les da de movimientos preferentes, pues ya tenemos pues una capa, pues no sé si iremos del 60 al 70% de información que hay en el espacio de fase, ¿no? Pues estamos incrementando mucho nuestra capacidad de interpretar y nuestra capacidad de observar si somos externos. José María dice, ¿no crees, Agustín, que limitar el número de contactos aleja de la realidad del juego? Sí, claro. Y jugar con la mano también aleja. Lo que eso no significa que no pueda ser no se pueda generar una situación que sea alejada. Es que un rondo también, no hay porterías, también aleja del juego. Hay ciertos condicionamientos que utilizamos en los entrenamientos, en las propuestas operativas, que van a alejar del juego. Y también tenemos que jugar con la carga cognitiva que el propio juego 11 contra 11 en espacio real tiene para la optimización de la carga cognitiva durante la semana. Por tanto, voy a volver a intentar responder a la pregunta en lugar de irme por derrotero. Sí, la optimización, la limitación de contactos va a limitar la capacidad de decisión, por tanto va a alejar del juego, va a alejar del juego. Sin embargo, si lo utilizamos con un para qué muy concreto y somos capaces de lo antes posible eliminarlo del proceso para que ya no sea importante la modificación, sino que sea importante la memoria sobre esa experiencia que han tenido, pues no lo veo un problema. Si todos los días limitamos los toques, pues va a ser un problema. Si lo hacemos una vez para hacer vivir al equipo una cierta situación, pues probablemente no desajustaremos sus ciclos de sensación, interacción en el juego. Y estoy hablando muchas palabras muy raras, ¿no? Ciclos de sensación, acción, y estoy utilizando mucho vocabulario porque quiero tener mucho cuidado para ser preciso. Es curioso que eso sea algo que se critique a veces, ¿no? Quizás por no controlar ese vocabulario precisamente se critica el uso de palabras diferentes o distintas a las... Bueno, yo entiendo. También la pedantería del vocabulario es algo que genera rechazo, yo lo entiendo. Y también entiendo que la capacidad de comunicarse con simplicidad es un don, ¿no? Es algo que hay que apreciarlo muy bien. Por tanto, no me molesta quien critica la verborrea, ¿no? O que rebusquemos el vocabulario, y lo entiendo. Incluso intento utilizar esa crítica para mejorar. Bueno, Adrián pregunta que si este proceso de observación se puede complementar con algún dato estadístico. Con todas las estadísticas te van a dar algo de información. Entonces, incluso si hay una persona en el público que dice, este equipo no chuta, pues es que eso es una información también. O sea, no sé si es estadístico, pero también es una información
que probablemente va a estar en relación con los espacios de fase que están conformando. Por tanto, ya sea algo tan cualitativo como este equipo no chuta, o una estadística de cualquier tipo, algo de información nos va a dar. Por supuesto, no nos va a dar una información que sea determinante, porque probablemente no va a tener, pues no va a contener la información de todos los criterios conformadores, que son los que nos dan la fotografía completa. Sin embargo, sin dejarnos llevar, ¿no?, por los datos o por las estadísticas, siempre nos pueden ayudar a reafirmar las cosas que los espacios de fase nos están hablando con los criterios conformadores. Dice David, yo creo que al hilo de lo que comentábamos antes, dice, ¿debemos propiciar en los entrenamientos la aparición de los movimientos antifase? Si entiendo movimiento antifase como las conductas que están preparándose para la posibilidad de que ese espacio de fase se deforme o trascenda la fase en la que está y se vaya a otro, claro, por supuesto. Es que es imposible que no sea así. Es muy difícil que si estamos, imagínate, estamos todos presionando, es que no vamos a estar todos presionando. Es que el portero no va a estar presionando, el portero va a estar protegiendo una zona de finalización y va a haber otros jugadores que van a estar en otras conductas. Entonces, en todo momento va a haber jugadores que están preparándose para otra posible fase. De hecho, por fortuna o por buen acierto de los jugadores, ellos mismos, de manera intuitiva, sin que les digamos nada, ya están siempre en una conducta que o esté intentando mejorar la fase actual o esté preparándose para la posible siguiente fase que se pueda derivar. Bueno, vamos a ir acabando con las preguntas, quedan 2 o 3 todavía. Dice Claudio, bueno, ¿qué son los espacios de fase? Bueno, creo que se ha delimitado al principio, ¿no? Pero bueno, si quieres dar una breve pincelada o una especie de recordatorio. Vale. Los espacios de fase son una perspectiva de observación del juego que intenta alejarse de los conceptos de la táctica tradicional para, como desaprender por esa parte, para poder observar la mayor parte de elementos que se dan en el juego momento a momento. Momento a momento no me refiero a ataque y defensa, me refiero a instante a instante, fotograma a fotograma, para a partir de esa observación ser capaz de hacer predicciones de hacia dónde puede evolucionar cada uno de estos espacios de fase, cada uno de estos fotogramas, y qué podemos hacer para que evolucione de la manera que convenga a nuestros intereses. Dice David también, dice, ¿cuáles son a día de hoy las principales herramientas que tienen los jugadores para romper el estado de simetría o alterar más bruscamente el cambio entre fase y antifase? Las ventajas, ¿no? Es una pregunta que nunca me habían hecho, por eso he tardado un poco en pensarlo, pero la capacidad que tiene un jugador o un conjunto de jugadores de modificar el espacio de fase a su merced, a su antojo, va a ser estar en una situación de ventaja que le permita deformar ese espacio de fase en la fase que él crea oportuna y tenga la eficacia de generar. Bueno, pues yo creo que ha habido bastantes preguntas, ¿no?, interesantes sobre este libro. También te preguntan, obviamente, que si este libro llega a Argentina. No sé si puedes darnos alguna indicación más sobre la red de distribución. Desde luego que podéis contactar con Agustín por privado, a través de sus redes sociales, y seguro que él también nos da más información. Bueno, si quieres decirnos. Sí, la editorial MC Sports hace envíos a Argentina. Lo que el envío no es barato, es casi el valor del libro, vale casi entonces el doble el libro. Por tanto, merece la pena que se agrupen algunos para hacer la compra y diluir un poco los gastos de envío. Bueno, pues a través de algún club, o a través de alguna entidad o algún sección de formador de entrenadores, yo creo que seguro que podéis también haceros con él, claro que sí. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Te agradecemos enormemente, Agustín, esta presentación que nos has hecho, este ratito que hemos compartido. Gracias, de verdad.
Gracias. seguimos aprendiendo en esta línea de espacios de fase y no sé si quieres cerrar con alguna cuestión. También preguntaban si está disponible en ebook, que quizás pueda... No, no, la editorial, por temas de piratería y tal, ha decidido no publicarlo al principio en ebook. No sé si tardará un año o dos en hacerlo, porque por lo visto el problema está siendo bastante grande para el sector. Bueno, pues nada, Agustín, lo dejamos aquí, vamos a detener la grabación y nada, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros y por supuesto gracias a todos los asistentes por haber estado este ratito escuchando y participando también de manera activa. Pues muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues dejo al anfitrión a Fútbol Neurociencia, nuestro compañero Juan Ángel, si quiere hacer alguna palabra, quiere hacer algún comentario final. Pues simplemente agradecer, como bien decíais, a todos y a Agustín, porque cuando nos ponía los círculos con las conexiones, Ferran Adrià, en su proceso creativo, tiene un círculo que es prácticamente similar. Y yo me está emocionando, ¿no? De cómo al final los principios básicos de la excelencia son comunes a todos los ámbitos. Y luego, una idea también que creo que hay que extrapolar y que vamos a tratar en el Congreso de Neurociencia y Fútbol es que los espacios de fase, lógicamente, como tienen un componente observacional muy alto, se están analizando con inteligencia artificial y de ahí salen los modelos predictivos. Por tanto, yo creo que las preguntas o los entrenadores y las entrenadoras ya no tienen que saber analizar, ¿no? Sino tienen que saber qué observar. Y ese es el cambio cualitativo muy importante. De hecho, también en ciencia, ¿no? Estamos pasando de parámetros cartesianos, cuantitativos y generalizables a parámetros cualitativos personalizados y más contextualizados a equipos, a jugadores, a entrenadores. De hecho, pues por ejemplo, hay cuestiones muy básicas. Messi es muy bueno, pero Messi era mucho más bueno cuando estaba Xavi, cuando estaba Iniesta, ¿no? Y seguramente los espacios de fase también van un poco por ahí, de cómo se generan sinergias entre jugadores, entre oponentes, con balón, sin balón. Entonces yo creo que nos abres aquí una vía apasionante de descubrimiento, de lectura y lógicamente de aplicabilidad. Por tanto, muchísimas gracias, Agustín. Pues qué bien, qué bien. La verdad es que no se trata de ser muy bueno, sino ser muy eficaz. Y ser muy eficaz depende mucho del contexto. Así que